Ya le di esta casa a mis padres, y también estoy pensando que deberíamos divorciarnos. Ya no veo necesidad de que tengamos una relación, dijo James fríamente, señalando hacia la puerta, indicándome que me fuera. Continuaba lanzándome insultos, mientras sus padres sonreían en silencio, apoyando sus acciones. Sin embargo, sus palabras no me molestaban. Asentí en silencio, aceptando la decisión de irme. Ya tenía un plan listo, y con la bolsa que había empacado de antemano, salí de la casa sin dudarlo. Ellos aún no se daban cuenta de las graves consecuencias que les esperaban. Mi nombre es Sally, y acabo de cumplir 50 años. Ha pasado mucho tiempo desde que nos casamos, y nuestros hijos ya están grandes y viven por su cuenta. Solía trabajar en una oficina, pero con la ayuda de una amiga, ahora paso mis días enseñando a otros a hacer accesorios artesanales, algo que antes era solo un pasatiempo. Este nuevo trabajo ha sido un punto de inflexión para mí, y enseñar a mis estudiantes y compartir la alegría de crear me ha hecho sentir que cada día tiene un propósito. Algunas personas pueden pensar negativamente sobre convertir un hobby en una carrera, pero yo me siento muy satisfecha. James y yo nos conocimos por casualidad en la empresa donde trabajaba. Él estaba con una de nuestras empresas clientes, y comenzamos a vernos en las reuniones de trabajo. Poco a poco, nos fuimos conociendo, nos acercamos, y eventualmente decidimos casarnos. Después de 3 años de matrimonio, tuvimos un niño saludable y lleno de vida. Era inteligente. Se graduó de una universidad de prestigio y ahora trabaja en una gran empresa. Vive feliz con su encantadora esposa, y como padres, verlo feliz es nuestra mayor alegría. Pero mientras la vida de nuestro hijo florecía, nuestra propia relación comenzó a desvanecerse. Pasaron los años, y alrededor del momento en que nuestro hijo comenzó su carrera, James comenzó a cambiar. El hombre amable y atento que conocí ya no estaba. Sally, apúrate y haz la cena, me gritaba, tratándome más como una sirvienta que como una pareja, siempre exigiendo cosas con tono autoritario. Sus demandas y gustos parecían cambiar constantemente, lo cual era agotador. La sopa de tomate está demasiado fuerte, se quejaba. Entonces, al día siguiente hice la sopa más ligera, pero luego gritó que estaba insípida. Una vez, incluso dejé la sopa de miso con el mismo sabor durante varios días seguidos, solo para ver su reacción, pero aún así se quejaba de que estaba demasiado fuerte o demasiado ligera, dependiendo de su humor. Comencé a darme cuenta de que en realidad no le molestaba el sabor, solo quería algo de que quejarse, y este comportamiento infantil me dejaba sin palabras. Recientemente, James se ha estado enojando por las cosas más pequeñas, echándome la culpa y abusando verbalmente de mí más seguido. He querido escapar de esta vida y comenzar de nuevo. A menudo me pregunto qué fue lo que cambió en James, pero no puedo simplemente irme. Todavía hay una hipoteca que pagar, lo que me ata. Para empeorar las cosas, James renunció repentinamente a su trabajo sin darme una explicación y ahora pasa todo el día tirado sin hacer nada. Apenas ayuda con las tareas del hogar. Cuando llego cansada del trabajo, encuentro el suelo lleno de envolturas de snacks vacías y basura. A pesar de todo esto, yo sigo manteniendo la casa con mi salario. De hecho, la casa en la que vivimos fue recientemente reconstruida, financiada completamente con mis ahorros. Yo me encargué de las finanzas, apartando dinero para la casa poco a poco. Esta casa significa mucho para mí, no solo por la hipoteca, sino porque representa mi esfuerzo y mis sueños. Incluso elegí diseños y detalles específicos para que fuera exactamente como quería. Me encanta especialmente la cocina espaciosa, que hace que cocinar sea fácil y agradable. Al principio, James también tenía muchas ideas para el diseño de la casa, pero cuando le recordé que yo la estaba pagando, dejó de dar su opinión. Durante varios meses, enfrentamos algunos desafíos y problemas con el presupuesto, por lo que no pudimos incluir todas las características que quería. Aún así, terminamos con una casa. Sentí una felicidad profunda al finalmente tener la casa de nuestros sueños. Sin embargo, los costos de construcción terminaron siendo mucho más altos de lo que esperábamos, y tuvimos que pedir un préstamo más grande de lo planeado. Tomar un préstamo tan grande a los 50 años era algo que no habíamos imaginado, pero la alegría de tener una casa nueva nos dio la motivación para afrontarlo. Por otro lado, James parecía algo molesto porque sus ideas realmente no fueron incluidas en el diseño. Esto ni siquiera es necesario. Es como tirar el dinero, se quejaba. Ignoré sus quejas, pero empezó a distanciarse de mí y su comportamiento cambió. Comenzó a dejar basura por la casa y a desordenar las cosas a propósito para molestarme. Su comportamiento infantil parecía provenir de su frustración, y no pude evitar preguntarme cuánto duraría esta situación. Cada día pensaba más en ello. Unos meses después de mudarnos,
Un día sonó el timbre inesperadamente. No esperaba a nadie, así que no sabía quién podría ser. Al levantarme para contestar, James fue primero a la puerta, como si supiera quién era. Pronto escuché voces alegres y risas provenientes de la entrada. Cuando se abrió la puerta del salón, vi las caras de nuestros visitantes, mis suegros, Harold y Alice. Honestamente, siempre me sentí incómoda con ellos. Cuando nos comprometimos, me trataron mal, mirándome por debajo del hombro porque pensaban que venía de una clase social baja. Incluso en el día de nuestra boda, me evaluaron con una actitud fría. Continuaron interfiriendo en nuestras vidas después de casarnos, y yo constantemente sentía la presión de no saber cómo lidiar con ellos. Pensé que tal vez las cosas se habían calmado, ya que no habíamos visto ni oído de los padres de James en un tiempo, así que su visita inesperada me tomó por sorpresa. Cuando llegaron, los saludé educadamente, sintiéndome un poco tensa, pero ellos pasaron de largo sin decir una palabra, incluso chocando mi hombro como si me estuvieran ignorando a propósito. ¿No es esta una casa increíble? Deberían revisar cada cuarto, dijo James con entusiasmo. La cocina, especialmente, es tan espaciosa y fácil de usar. Ellos miraron alrededor, y cuando regresaron, era claro que estaban contentos, pero la expresión de James se tornó fría, y de repente me gritó, ¿qué estás haciendo? Apúrate y prepárate y bocadillos. Mis papás están esperando. Sorprendida, rápidamente fui a preparar el mejor té y bocadillos que tenía, aunque no eran nada lujosos, ya que no esperaba visitas. Pero mientras los servía, el padre de James, Harold, frunció el ceño y comentó, ¿esto es lo mejor que puedes hacer para nosotros? Esperaba algo mejor, pero supongo que era lo que esperaba. Terminaron el té y los bocadillos, incluso mientras se quejaban, mirando alrededor de la casa. Harold finalmente comentó, esta realmente es una buena casa, parece un buen lugar para vivir. Entonces, con una gran sonrisa, James les dijo, papá, mamá, siempre son bienvenidos aquí, ¿por qué no vienen a vivir con nosotros? Ignorándome, ellos escucharon a James con interés, viéndolos salir. Sentí una enorme distancia entre James y yo. Verlo reír y hablar tan cálidamente con sus padres era algo que no veía desde hace mucho tiempo. Después de la invitación de James, sus padres comenzaron a visitarnos cada vez más. Al principio era solo unas pocas veces al mes, luego varias veces a la semana, y eventualmente casi todos los días. Cada visita venía con críticas hacia mí, y James no hacía nada para detenerlas. De hecho, comenzó a unirse a ellos, culpándome constantemente. Ella nunca escucha lo que digo, se quejaba a ellos. Honestamente, era frustrante. Ya me había sentido así por un tiempo. James decía cosas como, Sally, ¿cómo pudiste hacerle esto a nuestro hijo? Como si todo fuera mi culpa. Pero yo era la que lidiaba con los desafíos todos los días a causa de ellos, no al revés. Aún así, todo lo que podía hacer era decir, lo siento, en lugar de gritar lo que realmente sentía. Las visitas de los padres de James seguían aumentando, incluso más de lo que esperaba. Comenzaron a venir cuando yo no estaba en casa, a menudo llegando junto con James. Era obvio lo que sucedía mientras yo no estaba. Cada vez que regresaba, encontraba latas de cerveza y botellas por todas partes. El alcohol derramado manchaba la nueva alfombra, y el olor llenaba el aire. Me rompía el corazón ver nuestra nueva casa tratada de esa manera. Cuando trataba de quejarme, James reaccionaba bruscamente. Siempre estás quejándote, aunque no estás ayudando en nada. Tu trabajo es ganar dinero y hacer lo que yo diga. ¿No lo entiendes? Pero era mi dinero, el que tanto me costó ganar, el que pagaba por el alcohol, y eso no me parecía correcto. James no solo estaba bebiendo, también había comenzado a apostar, lo cual me preocupaba constantemente. Encontraba recibos de apuestas sobre la mesa o escondidos en los cojines del sofá. Cada vez que trataba de explicarle los riesgos y cómo el juego nos estaba afectando financieramente, él lo ignoraba. Saber que el dinero que él apostaba era el que yo trabajé tan duro para ganar lo hacía aún más doloroso. Durante aproximadamente un mes, los suegros siguieron visitando, a menudo aprovechando cuando yo no estaba. Seguí preguntándome cómo podría escapar de esta situación. Entonces, un día, terminé mi trabajo temprano y llegué a casa para encontrar a los padres de James en nuestra casa como si nada. ¿Qué hacen aquí?, pregunté, sorprendida. Ellos solo me miraron y chasquearon la lengua, dejando claro que yo era la que parecía fuera de lugar. Pero esta era mi casa, y ya estaba cansada de sentirme como una extraña en mi propio hogar. Entre el comportamiento de James y la constante intromisión de sus padres, mi estrés estaba llegando a su límite. Me di cuenta de que no podía reaccionar solo emocionalmente, necesitaba un plan. Así que comencé a pensar cuidadosamente en qué hacer.
Luego sucedió algo extraño. Los suegros aparecieron en un momento en que se suponía que yo debería estar fuera. Oh, esto es raro. Normalmente evitan venir cuando yo estoy aquí. ¿Qué es diferente hoy?, pregunté con un toque de sarcasmo. Ellos parecieron molestos y dijeron: no elegimos el momento pensando en ti. Simplemente pasó. Ponía los ojos en blanco mientras suspiraba internamente, pero me ignoraron y entraron al salón, donde James los esperaba para darles la bienvenida, llevándolos a la cocina con una gran sonrisa. Noté que sus zapatos estaban tirados descuidadamente junto a la entrada, como si se sintieran completamente en casa aquí, en la cocina. La mamá de James, Alice, estaba examinando los nuevos electrodomésticos que había comprado. Las cosas nuevas realmente son mejores, dijo admirada. Con una cocina como esta, cocinar sería mucho más divertido. Después de terminar su inspección de la cocina, Harold sugirió: vamos a ver el baño. Los tres se dirigieron allí, y no pude evitar la sensación de que tenían algún plan oculto. Inspeccionaban meticulosamente cada rincón de la casa, como si estuvieran confirmando algo. Cuando finalmente se fueron, llevaban expresiones satisfechas que me hicieron sentir aún más incómoda. ¿Qué estaban inspeccionando? ¿Hay algo que debas decirme?, le pregunté a James. Él me despreció con un gesto, diciendo: te dije que no te preocupes, no es tu asunto. Su comportamiento era extraño, casi como si estuviera escondiendo algo importante. No lograba entender exactamente qué estaba pasando, así que decidí mantenerme alerta, observando la situación con cautela. Entonces, un día, después del trabajo, llegué a casa y vi un gran camión de mudanza estacionado afuera. El logo decía Centro de Mudanzas, y noté que James estaba hablando con el conductor y algunos representantes. Cuando me vio, rápidamente desvió la mirada y desapareció dentro de la casa. Mi corazón se hundió, y las cosas empeoraron aún más cuando mis suegros llegaron al mismo tiempo. Oh, Sally, llegaste temprano. Entra, dijo Harold con un tono demasiado amigable. Sí, no podemos perder el tiempo afuera, agregó Alice, empujándome hacia adentro. Sus palabras y las miradas apresuradas que se intercambiaron me dieron la sensación de que estaban a punto de poner en marcha algo. Al entrar, me quedé completamente sorprendida al ver que la casa se veía completamente diferente. Los muebles y las decoraciones que había elegido y que tanto me gustaban ya no estaban, reemplazados por las piezas viejas y desgastadas de mis suegros. Mi escritorio y estanterías favoritos ya no estaban, como si los hubieran borrado. En su lugar, los muebles anticuados de ellos ahora ocupaban mi casa con orgullo. No tuve ni un momento para procesarlo cuando los tres se agruparon a mi alrededor con sonrisas de suficiencia. James habló, luciendo satisfecho consigo mismo. Escucha bien, tengo algo importante que decirte, dijo. Aunque mi corazón latía con fuerza, traté de mantener la calma. Tomó una profunda bocanada de aire y continuó con una expresión de simpatía forzada. La verdad es que he vendido esta casa a mis padres. Creo que ya no podemos vivir juntos aquí. Lo mejor sería que nos divorciáramos. Como para reforzar sus palabras, Harold y Alice asintieron con aprobación, dándome miradas severas, casi burlonas. Era claro que ya venían planeando esto desde hacía tiempo. Querían sacarme y quedarse con la casa para ellos. Podía sentir cómo su plan se desarrollaba a mi alrededor, dejándome aislada y superada. Cuando James de repente anunció que quería divorciarse, no me sorprendió. Firmé los papeles, casi como si lo hubiera estado esperando, y me quité el anillo de boda, dejándolo silenciosamente sobre la mesa, mirando a James y a sus padres. Les dejé claro que me iría de la casa. Había preparado este momento, y ver la sorpresa en sus rostros me dio una sensación de satisfacción. Sentí que había ganado una pequeña victoria al haber visto a través de su plan y actuar en consecuencia. Con sus expresiones atónitas detrás de mí, me fui, lista para comenzar el siguiente capítulo de mi vida. Desde el principio, había tenido sospechas sobre el extraño comportamiento de James y sus padres, especialmente cuando empezaron a visitarnos con frecuencia cuando no estaba en casa. Sentí que estaban planeando algo, así que decidí instalar cámaras de seguridad por toda la casa. Al principio, me sentí incómoda al poner cámaras en mi propio hogar, pero a medida que crecía mi desconfianza, procedí a instalarlas en lugares ocultos, enlazándolas a mi teléfono para poder revisar las grabaciones en cualquier momento. El primer día, todo parecía normal. Estaban simplemente charlando, pero sus palabras aún me dolían. Escuché a la mamá de James decir: es horrible como ella está haciendo sufrir tanto a James. No tiene gratitud. Me dolió, sabiendo que ellos no veían que yo era quien estaba manteniendo económicamente a la familia. Con el paso del tiempo,
Escuché una conversación que me sorprendió. James hablaba sobre vender la casa a sus padres. Al principio pensé que solo era una broma, pero en los días siguientes, la conversación continuó, con sus padres hablando emocionados sobre comprar muebles nuevos e incluso adaptar la casa a sus necesidades. Al darme cuenta de que hablaban en serio, empecé a tomar medidas para asegurar mi futuro. Comencé a buscar un lugar nuevo para vivir, y empecé el proceso para transferir el crédito hipotecario de mi nombre al de James. Si estaban tan ansiosos por echarme, también podían hacerse cargo de la hipoteca y de todas las responsabilidades que conllevaba. Yo pagaba la hipoteca mensual de $1,900 con mi salario, ganado con mucho esfuerzo. Sabía que James y sus padres no podrían permitírselo, así que decidí que no les ofrecería ayuda financiera, sin importar lo difícil que fuera para ellos. Sintiendo que ya no tenía el estrés de lidiar con James y su familia, me mudé a mi nuevo hogar, completamente amueblado y listo para comenzar de nuevo. Después de un largo día, me desplomé en la cama, disfrutando del agotamiento pacífico. A la mañana siguiente, dormí hasta tarde, algo que no había hecho desde que me casé con James. Cuando finalmente desperté, ya había pasado el mediodía, y me sentí aliviada de tener un día libre para descansar. Justo cuando me estaba quedando dormida nuevamente, sonó el timbre. Para mi sorpresa, James y sus padres estaban en la puerta. ¿Por qué están aquí?, les pregunté, sorprendida de que hubieran encontrado mi nuevo lugar. Ignoraron mi pregunta y entraron a la fuerza, poniéndome un documento frente a mí. ¿Por qué cambiaste el crédito hipotecario a nombre de James sin decirnos?, exigieron. Manteniendo la calma, respondí, ya no vivo en esa casa, y ya no somos familia. Parecían genuinamente sorprendidos por la transferencia. Los padres de James comenzaron a quejarse, diciendo que no podían pagar la alta mensualidad con sus pequeñas pensiones. James, visiblemente frustrado, agregó, no podemos pagar esa cantidad. Estaba claro que no habían pensado bien las cosas cuando intentaron apoderarse de la casa. Habían supuesto que yo seguiría pagando por ella. James arrugó los papeles con furia y los arrojó al suelo. No vamos a pagar esto, de ninguna manera, gritó. Les expliqué. Si no pagan, la deuda crecerá con los intereses y las penalizaciones, lo que hará que el monto final sea mucho mayor de lo que es ahora. Sorprendido, James preguntó si eso realmente funcionaba así con los préstamos. Le sugerí que lo buscara en línea para entender los riesgos de no pagar. Dudoso, sacó su teléfono y comenzó a buscar más información, finalmente dándose cuenta de la realidad financiera que enfrentaba. Unos segundos después, la cara de James se puso pálida y se veía asustado y preocupado. Alice, mirando por encima de su hombro, también parecía sorprendida. Si esta cantidad es cierta, ¿qué debemos hacer?, preguntó. Respondí, por eso es importante obtener la información correcta desde el principio y planificar los pagos adecuadamente. Esto es más serio de lo que pensaban. James y sus padres se pusieron aún más pálidos. Después de un profundo suspiro, les dije, no podemos conseguir una cantidad tan grande de dinero de inmediato, pero seguro que tienen algunos ahorros o bienes, ¿no? James negó con la cabeza. No hay ahorros ni bienes. Tengo muchas deudas por el juego, y no tengo ingresos estables. No poseemos nada que podamos dividir entre nosotros. Al escuchar esto, James se puso aún más pálido. La realidad lo golpeó de lleno. Continué, les sugiero que busquen trabajos nuevos. Necesitan un nuevo comienzo. Hablar aquí no cambiará nada. James y sus padres empezaron a suplicarme, intentando arreglar nuestra relación, pero no quería escuchar nada. Cerré la puerta para escapar de sus voces y llamé a la policía. Les dije a las autoridades, hay personas gritando afuera de mi casa. No me sentí mal por llamar a la policía. Estas personas, que alguna vez estuvieron cerca de mí, ahora me parecían extraños. La policía llegó y los escoltó fuera. Más tarde, quedó claro que no podían pagar la hipoteca, así que se mudaron a un apartamento más barato en las afueras de la ciudad. James, Harold y Alice fueron a muchas entrevistas de trabajo, pero solo James consiguió un empleo a medio tiempo, el cual utilizó para mantener a su familia. En cuanto a mí, mi vida siguió sin cambios. Me concentré en mi trabajo y comencé un blog sobre manualidades hechas a mano. Para mi sorpresa, el blog se hizo popular, y mis ingresos más que se duplicaron. Incluso comencé a recibir ofertas para dar talleres y cursos sobre artesanías. No tenía deseos de volver a casarme. Estaba decidida a vivir por mi cuenta y construir una nueva vida. Un día, mientras revisaba papeles viejos, encontré un libro de cuentas del hogar de los primeros días de mi matrimonio. Me recordó los tiempos financieros difíciles que pasamos, cuando rastreábamos cada gasto con mucho cuidado. Al revisar el libro,
Recordé aquellos días difíciles, pero supe que todo eso ya era parte del pasado. Con una nueva sensación de propósito, puse el libro de vuelta en la estantería, lista para continuar construyendo mi propia felicidad.